Bienvenido a Ser Licitador Nunca Fue Tan Fácil, primer podcast sobre contratación pública en Colombia. Hoy tenemos como host especial a Miguel Camacho. Descubre cómo la ingeniería y el derecho trabajan de la mano y la tecnología juegan un papel importante a la hora de agilizar los procesos. Como invitados especiales tenemos a Juan Carlos Peñaranda, consultor en gerencia de proyectos de obras civiles, graduado en la Universidad de la Costa y en proceso de maestría en Ingeniería Civil en la Universidad de los Andes, Colombia. También nos acompaña Rajin Jesús del Río, ingeniero civil y candidato a grado de maestría en Ingeniería Civil con énfasis en estructuras sísmicas y materiales de la Universidad de los Andes. Acompáñanos en este nuevo episodio. Bueno, muchas gracias Jesús, Edward, bienvenidos a nuestro podcast de contratación pública en Colombia. Ser licitador nunca fue tan fácil. Les doy un agradecimiento muy fuerte por este espacio y bueno, quiero que nos cuenten a todas las personas que nos ven, que nos escuchan, quiénes son ustedes. Jesús, si quieres empieza. Dale, listo. Bueno, mi nombre es Jesús del Río López. Yo soy ingeniero civil y magíster en Ingeniería Civil de la Universidad de los Andes, con énfasis en Ingeniería Estructural, Sísmica y Materiales. Tengo experiencia más que nada en una combinación entre investigación en Ingeniería Sísmica y un poco también con el tema de consultoría en proyectos de licitación. Super. Eduardo, no sé. Pues primero que todo, muchas gracias por la invitación y pues yo soy Eduardo Villabón, soy arquitecto egresado de la Universidad del Tolima. Soy, al igual que Jesús, estoy pues ahorita a puertas de terminar pues la maestría en Ingeniería Civil con enfoque en gerencia de proyectos, bueno, y otros diplomas en construcción que tengo pues. Pues nada, yo tengo experiencia como director de obra en proyectos de licitación pública. Ahorita estamos siendo pues peritos técnicos en ingeniería también pues a favor del sector privado, pero en temas de contratación pública también, desde la etapa preliminar hasta la etapa pues causal del debido efecto, que pues ya vamos a entrar a explicar. Bueno, súper. Esos perfiles nos parecen súper chéveres. Nosotros normalmente tenemos en nuestro podcast empresas, gerentes que vienen y nos dicen, oiga, yo vengo, participo, me gano contratos, que migran como de esa parte privada de pasar cotizaciones y de estar detrás de prospectos a estar participando en licitaciones y ven una oportunidad bastante interesante, ¿sí? Que es muy chévere que ustedes nos acompañen hoy, tener otro criterio. Cuando ya ustedes tienen como tanta cancha, cuando ustedes ya han sido, digamos que con unos estudios tan profundos y ven la tecnología, la revolución de lo que ustedes manejan, que es como todo el tema de infraestructura, de pronto ustedes se dan cuenta de los cambios o de esos aspectos que dicen, uy, este proceso de contratación podría no estar bien formulado, y en las observaciones, que es dentro del cronograma, utilizar como un poco ese espacio para decirle a la entidad, oiga, venga, ¿qué está diciendo? Hay un sitio, hay una oportunidad de mejora. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo viven? ¿Qué les ha pasado? Quiero que nos cuenten un poco. Si quieres empieza tú a dar. Bueno, primeramente nosotros en este momento somos peritos técnicos en ingeniería en este tipo de contratación pública. Nosotros estamos asesorando pues a constructoras privadas pues con el tema de reclamaciones en consecuencia de lo que dices, muchas veces mal formuladas desde el inicio, y que luego a lo largo de la etapa de ejecución se ven las repercusiones y luego probables reclamaciones o incluso afectaciones que puede llegar a tener el mismo cliente de nosotros. Entonces nosotros básicamente lo que nuestro oficio es llegar a integrar todas las virtudes o todos los eventos que han impactado o que han generado problemas dentro del mismo contrato, desde su etapa preliminar hasta el corte en el cual pues ya nos contratan a nosotros, para poder hacer un resumen y poder cuantificar los eventos que han impactado el correcto ejercicio del contrato. Esto sirve básicamente, pues te cuento así como a grosso modo, esto sirve básicamente pues para tú poder obtener la información de estos problemas que pueden manejar este tipo de contratación desde su etapa preliminar, que es a lo que tú te dedicas básicamente, y nosotros trabajamos la consecuencia de todas las causales
o efectos que pues han problemado pues el tema del O contrato. sea, en otras palabras, ustedes evalúan el problema de no haberse formulado unos buenos pliegos de condiciones. Exacto, nosotros somos la consecuencia, la causa se encuentra desde la etapa inicial y durante el plazo de ejecución, y nosotros venimos a concluir con unas reclamaciones de unos eventos que han impactado el correcto ejercicio del contrato. Digamos que lo interesante de nuestro trabajo es que es una mezcla, como tú bien lo decías, no solamente lo técnico, sino también entramos a una revisión muy jurídica y bastante, digamos, de cierto modo, de contratos, son revisiones de documentación. Inclusive pues últimamente hemos estado tratando de implementar un poco de tecnologías, hablando un poco de eso para agilizar el tema de las lecturas de los documentos. Uno también como ingeniero pues está el chiste que siempre se cuenta que el ingeniero no sabe escribir ni leer porque siempre entonces está la cosa de que nosotros estamos muy alejados del tema jurídico porque pues dentro de los pensum no se toma mucho eso. Digamos, los Andes tiene muy buenos enfoques en temas de revisión jurídica, hay clases dentro de la maestría de gerencia que se ven temas de eso, y nosotros nos dedicamos mucho también a ese tema, a enfocar la parte jurídica con la técnica y orientar desde cierto modo las reclamaciones que realizan las empresas a valores sustentados no solo jurídicamente sino técnicamente. Bueno, ahí, discúlpame antes de que nos comentes, tengo una pregunta bastante fuerte para ustedes. Sí. Ustedes nos dicen, oiga, yo llego cuando vamos a mitad, cuando vamos en avanzado el proyecto, ¿cierto? Pero queremos identificar cuáles son las magnitudes de afectación. Entonces, tengo una pregunta y es, ¿ustedes creen que la culpa de que un proyecto cuando vemos que está a mitad, a un 30, a un 70%, tenga dificultades, es solamente culpa de la entidad? ¿O las empresas que participan dicen, oiga, yo me voy y después resuelvo, en vez de tomarse el tiempo de hacer un análisis detallado al momento de participar en el proceso de contratación? Bueno, ven, yo te comento una cosa. Desde la etapa preliminar de un proyecto usualmente hay muchas fallas. Sí, hay muchas fallas en el tema de apropiación de diseños, el mismo modelo del contrato, pues sea con la entidad o sea con pues el municipio o el cliente pertinente del contratante. Este problema se da básicamente por no tener la información de las consecuencias derivadas de la experiencia que generan pues, este tipo de contratos públicos. Nosotros lo que entramos a decir, básicamente, obviamente nosotros desde nuestra medida objetiva y técnica tenemos que juzgar unos eventos que se han venido presentando durante la ejecución del proyecto, ¿sí? Pero nosotros tenemos que ser imparciales. ¿Qué pasa? Nuestro cliente, en este caso el lado pues privado, en este caso el contratista, pues nos contrata para hacer esa visión objetiva y para plantear un panorama en el cual se puedan ver entrelazados los eventos y causalidades que generaron estos retrasos y también pues costos adicionales a un contrato, ¿sí? Entonces de esta forma nosotros objetivamente tenemos y pues también profesionalmente por nuestra ética profesional tenemos que asesorar a nuestro cliente y saber decirles hasta cuándo llega la improductividad propia de ellos, qué pueden reclamar y qué no pueden reclamar. En este rubro nosotros usamos mucho la palabra excusabilidad y esta se refiere básicamente a lo excusable es a lo que tú no tienes culpa o no tienes el problema pues enmarcado en tu ejecución, sino que es de una fuerza externa la que te generó ese problema en tu ejecución de contrato, ¿sí? Entonces nosotros entramos a cuantificar estos días en tiempos de forma programática, ¿sí? Técnica de ingeniería y también pues en temas de costos y presupuestos, ¿sí? Digamos que el tema de la culpabilidad es un tema interesante que dentro del ámbito de los peritajes es básicamente el resultado que uno da, es decir, el resultado del peritaje es o una defensa o un ataque, Claro. ¿sí? Muy parecido al tema del derecho, y entonces entra la definición de culpabilidad. Desde la ingeniería se trata de aplicar los procesos y las buenas prácticas. Digamos, una de las guías técnicas, y me voy a poner un poco técnico con eso, que nosotros tenemos es la AAC Internacional, la American... Es como el manual de buenas sí. prácticas para los peritazgos internacionales. Listo, entonces, espérame ahí un segundo, te interrumpo. Eso quiere decir que cuando estamos haciendo estos análisis de, digamos que,
de la norma técnica y del manual aplicado a lo que es los procesos de licitación. Estamos viéndolo allá, digamos que en la mitad o al final o cuando ya hay el problema. Esto que ustedes están comentándonos de prever esto se podría hacer desde la parte previa, salen los prepliegos, ¿sí? Que un oferente que no solamente se enfoque en decir lo voy a cobrar tanto y cumplo los requisitos, sino que haga un análisis y diga, oiga, vea, la matriz de riesgo está de esta manera, puede tener estas oportunidades de mejora. Oiga, en los estudios del proyecto, usted, por ejemplo, perforó una sola cuadra a la redonda y con eso desarrolló todo el proyecto, pero es que no tenemos la certeza de cuáles son las alcantarillas o cuáles son los ductos, el gas, el teléfono que pueda pasar ahí. Eso se podría hacer un análisis juicioso desde el prepliego que nos permitiera no tener esos inconvenientes más adelante. ¿Qué te parece si comienzo yo? Dale. Mira, en este tipo de contratación en infraestructura se ve mucho el ejemplo que tú pones, el tema de las redes hídricas. Eso lo que nos supone es un planteamiento, un cuestionamiento al tema de la capacidad estatal que tiene para responder ante la información solicitada y asimismo mitigar los riesgos. Si tú no tienes esa información, tú no puedes mitigar un riesgo que no sabes si existe o no. Es un porcentaje, es una hipótesis, ¿sí? Y eso desde ahí ya te genera los líos que tú quieras a posterior, y esa consecuencia es debida desde el tiempo cero. Desde ¿Sí el ves? estudio. Exacto. Que no tienen un estudio desarrollado de tal manera y llega el oferente y por llevarse el contrato dice yo lo presento y cumplo la experiencia, cumplo los indicadores financieros, cumplo equipo, adjudíquemelo, y cuando estoy en ejecución es donde digo, hey. Entonces eso me lleva a una pregunta buena que me parece, ¿qué tan difícil dentro de las empresas debe ser, o si debe ser realmente? Eso es una de las políticas que nosotros recomendamos en licitadores.co, es, oiga, tenga un comité técnico interno, ¿sí? Para presentar sus procesos, que tenga financiero, tema jurídico y tema técnico, ¿sí? ¿Qué tan ideal es eso en las empresas que se vayan a presentar a licitaciones, que no es que cada uno esté en una oficina y se manden correos, sino que realmente hagan un análisis de la propuesta a la que se van a presentar? No, es fundamental. Muchas veces lo que se hace siempre es, no, yo tengo información previa, entonces empecemos a amarrar de un lado para el otro, cogemos información de aquí y de allá y tratemos de montar una propuesta, por decirlo de cierta forma, y esas propuestas terminan teniendo errores pues porque no se consideraron en datos específicos del proyecto. Cuando se van a montar el tema de los pliegos y eso, pues no se revisa bien la información, ocurren errores porque no están oficinas técnicas especializadas en la revisión de esos temas, y como prima casi siempre lo financiero, entonces no revisan lo adicional, y eso terminan siendo problemas de ejecución. Mira, yo creo que uno de los problemas, la problemática principal que tenemos en el tema de la licitación es que estamos postulándonos a ciegas. Sí. Si tú no tienes información, tú estás haciendo un tiro al aire, que te puede salir bien o que te pueda salir mal. Estadísticamente te puedo hablar de muchos datos en los cuales en la infraestructura global sabemos de que hay un 20% embebido en los procesos, en las construcciones de infraestructura, siempre en tiempos y en costos, ¿sí? Ahí tenemos que cuestionarnos cuál es el planteamiento de la capacidad de nuestras entidades y qué tan beneficioso nos hace a nosotros. ¿Será que nos vamos con promedios, con números? Porque es que el ejercicio que nosotros hacemos es reunir las conclusiones a partir de esos problemas de la capacidad de la entidad, muchas veces, no siempre, porque hay veces sí está la información o porque hay veces hay improductividades propias de nuestros clientes. Y ahí vuelvo y te interrumpo, ahí vuelvo y les digo, ¿cómo me voy a presentar yo a un proceso tan delicado y tan complejo como tiene que ver con un proyecto de infraestructura sin analizar estudios previos, sin analizar estudio de mercado, sino solamente por cumplir? O sea, lo que tú dices, lanzar un tiro al aire, ¿sí? Claro. Entonces es responsabilidad también del oferente decir, tengo que hacer un estudio juicioso de lo que me voy a presentar, más no
simplemente cumplo los requisitos y que me la adjudiquen y después veo qué pasa. Es que usualmente hacen eso, ellos consiguen el contrato y empiezan a correr y a correr y a correr contra el tiempo, a estructurar la propuesta durante ya la ejecución, entonces digamos durante ya el proceso de contratación, entonces Claro. ese es el problema. Tú tienes que tener en cuenta de que cuando nosotros como constructores, de pronto pues no lo hemos dicho, pero nosotros venimos en representación de PIP Ingeniería y Proyectos, una empresa encargada de licitar, construir, el tema del peritaje técnico y el tema de consultorías y gerencias de obra, ¿sí? Entonces nosotros vemos que hay una problemática general con el tema de obtener como estas se me fue la palabra. Las oportunidades, las licitaciones, ok. Hay un problema con el tema de la contratación en su etapa inicial porque tú estás exento a o sea, te estás apropiando de unos diseños y unos presupuestos que tú no hiciste, que no tienes muchos estudios, no tienes mucha información y te estás presentando hacia la ciega. Ah, ok. Eso lo podemos ver en todas las etapas de nuestra empresa. Incluso nosotros siendo peritos técnicos, nosotros vemos la problemática general, pero en todo el rubro de la infraestructura. Entiendo, ahí te interrumpo para una claridad de pronto de las personas que están escuchando el podcast, y es cuando sale un proceso ya para la ejecución de construcción, previo a ello debió haber salido un proceso para los diseños y Claro, estudios de. claro. Entonces lo que tú dices es, oiga, si yo no hice los estudios y los diseños de la obra que voy a ejecutar, cuando me voy a presentar tengo que analizar esos estudios y apropiarme de ellos para poderlos ejecutar. Exacto, es como ponte en el papel. Tú vas a ser el consultor de la entidad, del municipio, que va a lanzar un contrato público, ¿cierto? Tú vas a hacer unos estudios y diseños, vas a cuantificar la obra, todo eso, para luego, posteriormente, que la entidad adopte lo que tú estás diciendo y pueda contratar en base a eso. Pero ¿qué confiabilidad me da a mí como contratista, ejecutor? ¿Sí? Ese es el problema, que hay una triangulación, hay un marco rígido, hay un vacío totalmente, no sé si legal, técnico, económico, en el cual no reúno estos tres factores primordiales y no sé, o sea, el marco regulatorio es muy rígido y no permite, no da cabida a la innovación, a las nuevas opciones, formulación de ideas, innovación, evolucionar el proceso de la construcción, porque estamos viendo que es uno de los rubros más arcaicos en la economía global y pesa más del 8% de toda la economía global, ¿sí? Okay. Entonces tenemos que definir unas nuevas estrategias en el marco regulatorio para tú poder entrar a licitar tanto como entidad como contratista. Tenemos que generar esa confiabilidad, o si no, este rubro va a seguir acarreando los mismos problemas. Y además de eso, nosotros como somos recopiladores de consecuencias, ten en cuenta de que las consecuencias son experiencias. Y las experiencias, usualmente, para tú poder contratar, tienes que tener experiencia y poderte postular a una licitación. Si tú no tienes experiencia, oye, te vas Claro, porque es un requisito, ¿no? Claro. Y ahí te pregunto, o les pregunto, ¿ustedes qué opinan? A ver, claro, la experiencia es fundamental y es un requisito habilitante. Si yo no tengo experiencia, no me van a permitir participar en el proceso de contratación. Así yo presente mi oferta, me van a decir no habilitado, ¿sí? El conocimiento mío, yo soy la empresa que se encarga ABC Construcciones, por decirlo de algún ejemplo. Yo ya llevo varios procesos ejecutados. ¿Realmente esa experiencia me va a facilitar no solamente acreditar que yo ya hice un proyecto, sino la ejecución de los demás proyectos, la presentación de las ofertas? Claro. Eso depende mucho también, yo estoy un poco ahí en el aire respecto a esa pregunta, y es, digamos, muchas veces la experiencia específica en un tipo de proyectos. Voy a poner un ejemplo, la ejecución de puentes no es lo mismo, ni tampoco los procesos constructivos no son los mismos que los de una edificación normal, como uno puede ser un colegio, una casa. Por ejemplo, inclusive la norma tiene ciertas restricciones para ciertos tipos de estructuras. Por ejemplo, tipo de hospitales tienen detallamientos más especializados para ese tipo de construcciones, lo que son colegios, universidades, depende mucho. Entonces digamos que ejecutando ciertos tipos de proyectos y ciertas tecnologías. Ejemplo,
dentro de la ingeniería estructural se está entrando un poco más al tema de un concepto que se llama diseño por desempeño, que digamos dentro de la normativa colombiana no está incluido ese tema, solo llegamos al tema del diseño normal que se concibe. Y ese trata de entrar un poco más a jugar también con los costos y a meterle un poco más de ciencia al tema de la ingeniería y tratar de innovar en los productos finales que se entregan en la ingeniería. Yo te puedo concluir con una cosa, y es que la experiencia muchas veces que tú presentas para entrar en un proceso licitatorio te puede avalar para tú poder seguir pues en el proceso, ¿cierto? Pero yo estoy hablando de la experiencia consecuente a muchos proyectos, y es la data y el análisis de esa data que tú tienes para poder manejar y mitigar el riesgo al que te vas a enfrentar en una nueva licitación. O sea, es muy necesario en ciertos tipos de proyectos que yo ya haya realizado ese tipo de obras. Pongamos un ejemplo, algo que se está haciendo ahorita en Colombia es el tema del posttensado y el pretensado, que digamos, ya se están empezando a entrar más empresas a desarrollar ese tipo de sistemas constructivos prefabricados. Entonces, en el tema de prefabricados ya no es tanto preocuparse por el diseño, sino ya un poco más de la instalación y el mantenimiento de las obras que se hagan. Los últimos puentes que se están haciendo ya, pues los pretensados y todo eso ya vienen prefabricados. Entonces, se hacen en fábricas y se montan en la obra. Entonces, digamos, ese tipo de proyectos especializados ya es más un tema de control durante la ejecución de las obras que un tema de diseños, por ejemplo, que ya es más controlado. La data que tú obtienes es la consecuencia de todo tu repertorio, tu portafolio de proyectos hechos, ¿cierto? Y esa misma data que tú vas a usar es la que vas a comenzar a evolucionar proyecto tras proyecto, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? ¿Y cuál es el principal cuestionamiento y lo que nos genera a nosotros trabajo como peritos técnicos? Y es que el sector de la construcción es un sector celoso. Es un sector totalmente celoso. Cada empresa tiene su data propia. Que la usan o no la usan, tú mides el éxito de las constructoras con base en eso, pero para nuestro raciocinio y para nuestra visión como peritos, eso es lo que nos da trabajo, y eso es lo que nos ha permitido pues nosotros poderte formular todas estas experiencias que te estamos comentando, a través de que si el problema de la ingeniería a la final es la información, ¿sí? ¿Por qué no se ha trabajado en ello? Eso llevaría a evolucionar el tema de cómo me voy a presentar y cómo voy a evolucionar tanto por la parte del contratante como parte del contratista en los marcos licitatorios. Yo les quiero hacer una pregunta para concluir, para ir cerrando el episodio, y es, quiero saber de cada uno su concepto. ¿Cuáles creen que ustedes dicen, oiga, la mayor dificultad para que una empresa pueda participar en licitaciones? No como estamos diciendo de cumplo los requisitos y después voy a ver qué es lo que toca hacer, ¿sí? Omitamos esa parte porque vamos a hablar de participación adecuada y objetiva en licitaciones. Entonces, bajo el concepto de ustedes, ¿cuál creen que son las mayores dificultades que puede presentar un oferente al momento de participar en un proceso de contratación? ¿Y cómo la solución? Yo tengo este problema identificado, que este es el problema, y les sugiero que lo podamos trabajar de esta manera. Ejemplo, yo tengo ahí en memoria una reciente que fue un tema de un contrato que hicieron acá con el Estado público. Obviamente no digo nombres, sin embargo hubieron problemas con el tema de la estructuración de los APUs o precios unitarios. Okay. El tema es tener, digamos, un gran portafolio de proyectos te genera a ti como una seguridad de que los costos que tú estás usando de cosas que tú ya has hecho, ya conoces esos precios y que tienes contemplado la variabilidad de los mismos, pues contempla que puedas desarrollar de forma correcta el proyecto. Digamos, muchos problemas se encuentran en que yo digo un precio un año y luego cuando ya está a mitad del contrato ya ese precio no va, porque ocurrió una pandemia, como pasó hace poco. Claro. Ocurrió un paro nacional, ese paro nacional evitó conexiones con ciertos lugares, entonces aumentó el costo de ciertos insumos, el acero, por ejemplo. El acero se pegó una disparada en 2021 exorbitante, digamos. Y los productos importados con los temas de guerra y de problemas, y pues, digamos que eso también empieza a influenciar un poco dentro de los costos, ¿no? Claro, entonces digo yo, entonces sería un control más detallado de ese tema de los precios unitarios y de yo qué es lo que estoy ofertando. Entonces, para ver si te entiendes, es como ser un poco consciente de esos precios
respecto de no solamente presentar el precio más barato para ganármelo, sino tener unos aspectos importantes externos que puedan influenciar y que a priori en ejecución no me vaya a representar a mí una pérdida del proyecto. Claro, correcto. Hay procesos que pueden llegar a ser muy complejos, entonces digamos el tema del acero, como mencionaba, pues irse un poco más con una holgura o hacer un control más directo de ese tema de los precios que yo estoy ofertando para no sufrir pérdidas o algún problema adicional con ese tema. Ok, súper. ¿Tú qué opinas? Yo creo que la garantía de éxito, y lo hemos visto con nuestros procesos de peritazo, es el éxito está basado en la unión de lo que antes hablábamos, de los tres factores principales: un equipo jurídico sólido, un equipo técnico sólido y un equipo presupuestal de costos económico sólido. Si tú llegas a tener una unión entre esas tres partes que te blinde a ti con base en la experiencia de anteriores proyectos, tú puedes generar una mitigación de muchos riesgos que puede suponer este tipo de contratación pública. Que ojo, esto en el tema de la ingeniería, ningún proyecto es igual a otro. Y a cada metro puedes encontrarte una cosa totalmente diferente. Y ese es el tema del riesgo. Por eso es que el factor de riesgo es lo más grande y por eso las consecuencias son tan desastrosas para las partes contratante y contratista, ¿sí? Que nos quejamos muchas veces de que hay obras que se han quedado, de que no han terminado obras, de retrasos, pero es que no estamos teniendo en cuenta de que el arte de la ingeniería es el arte de la improvisación muchas veces. Es dinámico pero, los contratos. pero si tú puedes sujetar esos tres equipos desde la etapa preliminar para tú poderte lanzar una licitación, tienes una garantía de éxito mayor al promedio. Claro, lo que es tener una orquestado internamente y no cometer eso que hablábamos ahorita de cumplamos los documentos y que me lo adjudiquen y ahí sí me a ver cómo se ejecuta. Eso es lo primero que tienes que entrar a evitar como contratista o como, pues yo hablando desde la parte Como privada, gerente, claro. como gerente. Tú tienes que entrar a jugar con un gerente que maneje las tres partes. En este caso pues es el ejercicio que nosotros hacemos, pero nosotros no lo hacemos desde la etapa preliminar, sino ya en la consecuencia pues del proyecto. Pero es manejar las tres capacidades que tienes para poder solucionar un posible problema, una hipótesis, y poder tener la seguridad de poder ejecutar bien tu proyecto. Digamos, ya para cerrar la idea y añadir un concepto también importante en la hora de la formulación de los contratos de licitación y todo el tema, es el tema de la gestión del cambio. No sé si sepas tú también un poco del tema de la gestión del cambio. Muchas veces el tema de que por X o Y razón yo tenga que realizar cambios en los procesos, en los precios, en ciertos temas directamente relacionados a la ejecución técnica de una obra, ese tema de la gestión del cambio y cómo manejar los cambios dentro del proceso y que esté desde la parte contractual es fundamental. Tú entras a un contrato, te pongo este ejemplo, tú entras como oferente y entras a un juego que puede mutar y va a mutar con toda la seguridad, pero la capacidad, no sé pues de forma técnica cómo hacerme entender, pero tu capacidad como gerente y gestor para poder blindarte frente a todas esas mutaciones que va a tener tu proyecto, tienes que intentar mitigar la desviación de tu improductividad, de tu afectación en tiempos, de todo eso, con respecto al tiempo planeado de obra, que es el que se lleva desde el inicio. Tienes que tener y blindarte en la capacidad y tener la capacidad de tú poder manejar esa volatilidad que pueden haber en muchos factores y cómo mitigar esa desviación entre tu tiempo de ejecución real impactado por los eventos X que te pueden afectar el proceso del proyecto y cómo lo puedes lograr enderezar para que siga con el rumbo planeado. O sea, digamos que un poquito tomando la parte de ustedes dos, lo que nos están comentando, yo lo podría ir como encaminando en no es presentar ofertas por presentarlas, Exacto. no es llenar un aplicativo de ofertas 3 o 4 al día, ¿sí? Sino tener un equipo interno que logre determinar la viabilidad del negocio, Sí. Claro. que pueda determinar cuáles son los costos probables, que pueda haber una variación de precios, que pueda haber, digamos que, dificultades en la ejecución y que pueda tener un análisis estratégico del periodo del contrato versus la capacidad real de la empresa para ejecutarlo
y poder determinar si todos estos factores, adicionalmente de los técnicos que están detrás, de los jurídicos, digamos que todos los costos, puede dar un negocio viable. Entonces, yo creo que, y se los pongo a ustedes, si no están de acuerdo de una vez me lo dicen y lo seguimos conversando, el punto es no presentarse a 100 licitaciones, sino presentarse a las que tengan la capacidad de ejecutar y que estén de una manera tan estructurada que yo vaya a prever que en 2 o 3 años no vaya a estar en un tribunal de arbitramiento diciendo, ay, es que yo no me di cuenta o es que usted no dijo que me tenía que comprometer a ponerle X tipo de elemento, ¿sí? O que por cuestiones de X o Y razón los costos subieron o disminuyeron y eso imposibilita hacer el proyecto. Tenemos que tener en cuenta una cosa y es que problemas siempre van a haber. Okay. Sí, Problemas siempre van a haber y la siempre función problemas. de tú llegar hasta un tribunal de arbitramiento, pues que es nuestra función y que nosotros blindamos a nuestro cliente y le damos el panorama objetivo de qué es lo que la defensa y el contraargumento. Nosotros tenemos que entender de que siempre van a haber problemas en el tema de la contratación, siempre desde la etapa inicial, en ejecución y posterior, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No es lo mismo, como bien tú lo decías con el ejemplo, no me puedo presentar a 100 licitaciones sabiendo de que mi experiencia radica en la zona, por ejemplo en este caso Bogotá. Si me salgo de Bogotá por una misma cuantía en, no sé, en otro departamento, en el Tolima, Amenaza sísmica alta, por ejemplo. bueno, acá la estructural habla. Neiva tiene muchos problemas con el tema de los suelos también. Claro, entonces no es lo mismo No es lo desarrollar mismo. una construcción en Claro. Bogotá que en Neiva porque el tema sísmico va a haber. Claro, Cambia. ahí tú A ya pesar tienes de que cambiar. Bogotá tenga microzonificación, Neiva tiene sus cosas, hay que diseñar de cierta Y me imagino forma, que cosas. también en Santander, Mesa de Santander, los Santos y el tema de. Santos, el Nido de Bucaramanga. La garantía tiene de sus éxito, especializaciones. la garantía de éxito de una constructora está en tu posibilidad de ser moldeable, adaptable y dinámico, Claro. ¿sí? Entonces, como venía con el ejemplo, no es lo mismo presentarte en dos zonas diferentes, pero que tienes que lograr que si te vas a presentar en dos zonas diferentes o en una zona en la cual tú ya tienes la experiencia de la que hemos hablado, tienes que garantizar el equipo técnico conformado por la parte jurídica totalmente. Creo que la parte jurídica es indispensable. El área técnica, que usualmente estas dos son las que más confrontaciones tiene y lo vemos por experiencia, no se ponen de acuerdo para nada y usualmente tenemos que reunirnos con unos y con otros, pero nunca juntos. Y la etapa económica o la parte económica, que es la que pues muchas de las oportunidades es como la que toma la decisión, pero el lograr configurar ese triángulo y tú ser un gerente de proyectos que articule esos tres hitos, esos tres nodos, tú puedes llegar a tener una adaptabilidad que genere algo de éxito, un porcentaje de éxito comparado al promedio nacional e internacional en la construcción. Bueno, súper, yo les agradezco, les cuento que mucha gente que llega, empresas que quieren empezar a participar en licitaciones, eso último que lo dijiste no lo tienen en cuenta y es, digamos que le pasa mucho a las empresas, ¿no? Yo me encargo de, no sé, construir mesas, ¿sí? Y yo soy un experto en construir mesas. Cuando empiezo a participar en procesos de contratación, ya me doy cuenta que ser experto en construir, ensamblar, importar todo lo que haga en mesas, no es solamente saberlo hacer, sino también tener una parte financiera, también tener una parte jurídica que nos pueda colaborar y que nos pueda orientar, ¿sí? Porque bueno, lamentablemente no nos da el tiempo, probablemente después, si ustedes tienen la disponibilidad, lo podamos revisar. Pero, ¿qué pasa en la parte de contrataciones, en las adjudicaciones, en las audiencias? Que yo sí tengo la razón, que no tengo la razón, que eso lo hablaremos en otro episodio. Les quiero dar las gracias, en serio, creo que las personas que nos siguen, que se interesan en licitaciones, poder conocer no solamente al oferente, ¿sí? No solamente que tenemos personas que participan en licitaciones y ven una alternativa para el crecimiento exponencial de sus empresas, sino ver unas personas que dicen, oiga, vea, no solamente es participar, sino evítese los problemas que nosotros adelante en la ejecución les decimos, oiga, es que usted no tuvo en cuenta o se presentaron estas cosas, y que desde el momento previo tenga una asesoría con ese triángulo me parece maravilloso.
Yo creo que es importante tener en cuenta que nosotros somos técnicamente facultados por experiencia para hablar de todos los temas, los 3 temas que te puse a colación, por lo que nosotros resumimos todas las consecuencias que puede tener un problema desde la etapa preliminar, ejecución, hasta el final de corte, pues donde tengan el... Entonces nosotros estamos facultados para tener el manejo de las 3 áreas y nosotros estamos facultados para poder corregir esas desviaciones de las que nosotros antes hablábamos. Entonces, pues nada, es un gusto pues haber estado acá. Nosotros pues sin embargo quedaremos atentos a una próxima emisión. Claro que sí, muchísimas gracias Jesús, muchísimas gracias Eduardo, un gusto y pues nada, quiero agradecerles nuevamente y espero que podamos nuevamente seguir conversando en nuestros espacios. Así Claro será. que sí. Listo. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más. Son bienvenidos a seguirnos en redes para conocer más sobre el mundo de la licitación pública en Colombia. Nos encontramos en un próximo episodio. No te olvides de darle me gusta y compartir.